Hola, soy Ángel y hoy os quiero hablar de un tema que tenemos incluido en un trabajo llamado En defensa de la espiritualidad. El tema del que quiero comentar se titula La envidia sana, la ira buena y el temor de Dios. Son tres conceptos de los que se suele hablar a menudo y que considero importante en ese propósito de dar luz en medio de la oscuridad que hay que impiden comprender la idea de la espiritualidad. Hay conceptos que se crearon hace muchos siglos y siguen marcando la ideología, la creencia y la forma de pensar de las personas en la actualidad. Conceptos que sirven para justificar errores de textos que no se comprenden o sencillamente con la intención clara de manipular las mentes. Vamos a tratar tres errores, patrones psicológicos que nosotros llamamos egos. Estos elementos, creados por el ser humano en distintos momentos de la vida, son entidades que se adueñan de la persona, de su cuerpo, de la mente, de las emociones y del alma. La Iglesia se refiere a ellos como pecados, de los que hay que arrepentirse y de los que basta confesarse para librarse. En mi opinión, para superar esto, hace falta algo más, una comprensión profunda de lo que son, un descubrimiento dentro de uno mismo y un proceso de transformación para erradicarlos. Si a ello le añadimos el arrepentimiento y el perdón en la forma que cada uno sienta, mucho mejor. El ego viene a ser como el diablo o los diablillos que poseen a la persona, que la llevan a cometer errores, a perjudicar a los demás y a sí misma, que le roban la energía, la conciencia y la voluntad. Es la sombra, la oscuridad, la contraparte de lo divino. Por tanto, si es algo que tenemos que erradicar de nosotros mismos, no podemos justificarlo. Vamos a comentar cada uno de sus temas, empezando por la envidia. Muchas veces oímos eso en la sociedad de la envidia sana. La envidia nunca es sana, siempre enferma, corroe el corazón de las personas y las lleva a hacer lo que no quieren, solo porque lo ven en los demás. Deseamos los objetos de otros, sus posesiones, prestigio, fama, conocimientos o capacidades. Y en ese deseo hay frustración y sufrimiento, porque no lo tenemos o no somos como esa persona. Nos alegramos de lo que el otro tiene, sufrimos y a veces deseamos que lo pierda. La envidia es un resorte secreto de la acción. La persona actúa sin saber por qué, terminando por comprar algo que no necesita o haciendo aquello que ha hecho el otro. Decir que la envidia es sana es un error, es ir en contra de lo evidente. Otra cosa es sentirnos estimulados por alguien que hace el bien o logra resultados. Ese estímulo nos puede incentivar a emprender proyectos desde nuestra propia capacidad y voluntad, sin imitación ni deseo de poseer lo ajeno. Este es un patrón psicológico del que lo mencionamos, lo explicamos, así como el concepto del ego, lo explicamos en nuestra obra Luz en el Camino, que luego os voy a presentar. El otro concepto que se suele también comentar es la ira buena. Este es otro elemento que se justifica y que impide llegar a la paz.
con el término ira o violencia. También he dedicado una obra extensa a este tema titulada El camino de la no violencia. En este contexto solo quiero referirme a frases que a veces oigo de personas religiosas para justificar textos bíblicos que no comprenden, lo que llaman la ira buena. No existe ira buena. La ira siempre hace daño, a uno mismo o a los demás. Justificar la violencia es justificar la peor expresión del ser humano. Existen muchas justificaciones y explicaciones desde la antropología o la sociología, pero nada justifica la violencia. Esta no cabe en una concepción espiritual o de evolución humana. Y el tercer concepto sobre el que quiero comentaros y que me voy a extender un poquito más es el temor. También sobre el temor hemos dedicado un texto. El temor es otro patrón psicológico que condiciona y enferma a las personas física, mental y emocionalmente. El temor, como la ira o la envidia, es un ego, es una energía enfermiza que atrapa al ser humano y lo lleva a vivir en el futuro, proyectando el daño, el peligro o el castigo. Lo hace sufrir y actuar de forma errónea. Históricamente, el temor, y más concretamente el temor de Dios, se ha expresado en los seres humanos con eso del temor a lo misterioso, por ejemplo, las tormentas, las enfermedades o las plagas, siempre se asociaron en el pasado a la obra de Dios, a una actuación divina para castigar al ser humano. También se creó la imagen del diablo como responsable de dichos males. De ahí que algunos brujos sacerdotes lo hayan utilizado como instrumento de poder, creando ritos para aplacar la ira divina o leyes que satisfacían y gustaban a Dios. En la cultura occidental se nos ha educado en la violencia, la envidia y el temor. La propia cultura se transmitía con miedo. Se castigaba a los niños con frases como la letra con sangre entra. Los profesores y los padres eran temidos, manteniendo la autoridad patriarcal a base de castigos. Se justificaba incluso la violencia doméstica con frases como te pego porque te quiero, o una más atroz como es la de la maté porque era mía, sin que la sociedad se escandalizara. Hasta hace muy poco, la mujer no podía siquiera denunciar al marido o a otros hombres por ser maltratada o violada. Incluso la culpa recaía en la mujer. Esa cultura machista y autoritaria aparece reflejada en el Antiguo Testamento, más concretamente en Proverbios y Eclesiásticos. Hay muchas referencias al temor de Dios, el temor de Yahvé. Se habla de que el temor de Yahvé es fuente de vida, de que el temor de Yahvé instruye en sabiduría, de que con amor y lealtad y con el temor de Yahvé se evita el mal, de que el temor del Señor es contento y corona de júbilo, de que recrea el corazón, bueno, de que complace, de que el temor complace. Hay muchas referencias, como digo, en el Antiguo Testamento, lo cual, con tal repetición, pues es normal que estas ideas hayan calado en la mente humana de las personas que escuchan o leen el Antiguo Testamento. El temor a los dioses es también explicado de forma comúnmente más abierta por algunos autores, explicándonos que existe ese recuerdo de los dioses que prometieron volver para castigar. Es una idea presente desde el judaísmo, que luego se ha transmitido y que existe incluso en otras culturas, como los indios Kayapó en Brasil, o los Hopi en Arizona, o incluso la idea de los incas que tenían y que
creían cuando vieron llegar a los conquistadores blancos en 1524. Bueno, una idea de temor de Dios que cuando mm, llegó Jesús expresó o intentó cambiar por el concepto del Dios misericordioso. Sin embargo, esa idea del Antiguo Testamento, ese concepto, fue incluso asumido por muchos de sus seguidores. Hasta hoy día incluso que se sigue aceptando esa idea del temor de Dios. Personajes como San Juan de Ávila siguieron utilizando el término temor de Dios. En una de sus obras, el libro espiritual, llega a hablar de la santa soberbia, mostrando la influencia de esta tradición y añadiendo un concepto erróneo más. Dice en este texto: por eso debemos estar siempre humillados y con santo temor delante de Dios, muy esforzados con la esperanza de Dios y llenos de una santa soberbia. Como digo, este es otro término cuestionable como los anteriores. La soberbia no puede ser santa, es otro ego más, otro pecado en la terminología cristiana. Dar ese matiz a cualquiera de estos elementos es una forma de justificación. Esta influencia recibida y transmitida durante 2000 años ha contribuido a lo que hemos vivido en la educación, en las relaciones de pareja y la sociedad en general. Hoy día, la psicología y el sentido común demuestran que la educación es más efectiva cuando se basa en la comprensión y el amor, no en el miedo. Aún así, parece que esta evolución no ha llegado plenamente al terreno religioso. Se sigue utilizando el temor de Dios para manipular conductas o silenciar críticas bajo la amenaza del castigo divino. Eso de que hay que temer a Dios, de que hay que agradar a Dios, y para ello pues no dudamos en seguir realizando rituales como se hacían en las culturas antiguas y que tanto se ha criticado. No se pueden decir ciertos temas o criticar a los representantes de Dios, porque Dios te puede castigar. Bueno, es una manera de protegerse algunas personas frente a la crítica o los comentarios. Este tipo de pensamiento y temor crea lo que se llama superstición. La superstición, es un tipo de temor que puede dañar la mente de forma extrema, creando estados de paranoia. Se suele decir eso de no hagas ciertas cosas, que es malo y te puede pasar algo. Pues ese tipo de superstición es lo mismo que se hace en relación al temor de Dios. Hemos olvidado, por tanto, la figura del Dios Padre misericordioso. Pero, ¿qué padre sano querría que su hijo le obedeciera por obligación, por temor y no por amor? Si queremos creer en Dios como Padre o Educador, hoy es incomprensible e inaceptable esa otra figura patriarcal, autoritaria y violenta de los tiempos pasados. No se trata de modernismo, sino de un proceso de evolución hacia la espiritualidad real, a la comprensión de lo que es el ego, los patrones subjetivos del ser humano y al desarrollo de las cualidades espirituales que existen dentro de cada uno. Dice Antoni de Melo, sacerdote jesuita: la buena religión le hace audaz a la persona, la mala religión aumenta sus temores. También han existido otras tradiciones que han asociado a la espiritualidad a la liberación del temor. Por ejemplo, el Bhagavad Gita dice: aquel desprovisto de todo temor y ansiedad, ese devoto me es muy querido. Más basándonos en conocimientos actuales que explican lo que nosotros hacemos desde la psicología de la conciencia, están las investigaciones neurológicas. Por ejemplo, investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos partieron de la hipótesis de que la religiosidad podía medirse como una variabilidad en el volumen de la corteza cerebral.
y comprobaron que el temor a Dios se relaciona con una disminución de áreas cerebrales como parte de la corteza parietal y la corteza órbitofrontal. El temor a Dios se asocia a otros temores también, que tienen su fundamento en la incapacidad de conocer fuera de las limitaciones terrenales, como es el temor a la muerte o al más allá. Si creemos en un Dios justiciero que nos va a condenar por nuestros pecados o por no seguir ciertas pautas, normas o sacramentos después de la muerte, es obvio que haremos todo lo que sea por cumplirlos. Y también es obvio que tengamos ese temor a la muerte. Sin embargo, hay autoras como la doctora Kubler-Ross, que afirman en uno de sus libros, concretamente en el titulado La muerte, un amanecer, que la muerte es un paso hacia otra frecuencia, una experiencia bella que se vive sin angustia. No tenemos nada que temer de la muerte, pues la muerte no es el fin, sino más bien un radiante comienzo. Hay que desterrar, por tanto, ese tipo de temor a la muerte que está asociado a ese temor al Dios justiciero que nos va a castigar y condenar. También el temor se ha asociado a la oscuridad y el misterio. Durante siglos, la humanidad ha vivido en la oscuridad del pensamiento. Se temía y al mismo tiempo se fomentaba la oscuridad en las vestiduras y en el arte, que favorecía el ambiente para mantener el temor de Dios. El temor de Dios ha sido utilizado de forma extrema también por aquellos que lo han asociado a la necesidad de la sumisión, no solo religiosa, sino incluso política, como es el caso del luteranismo y el calvinismo, contribuyendo a crear una sociedad con un perfil psicológico sumiso, de individuos que han aniquilado su personalidad y que encuentran sentido en la sumisión al Estado y al líder, como explica Erich Fromm, el psicólogo, en su obra Miedo a la libertad. El temor se mueve entre el pasado y el futuro, por lo que hemos hecho, por lo que vamos a hacer, por lo que ha sucedido y lo que puede suceder. Nos liberamos de él cuando vivimos en el presente, en el aquí y ahora, en el tiempo de Dios, que diría San Francisco. Fuera del presente, estamos fuera de Dios. Una religión espiritual debe basarse en la libertad. Libertad para pensar, para creer, sentir, amar, para opinar, para cuestionar todo. Una creencia apoyada en el temor al castigo, a la muerte, al sexo, a la vida, al fracaso, a no ser buenos, a la expresión, al infierno, al pecado, a los espíritus, al más allá y sobre todo el temor a Dios, es algo que enferma, somete y esclaviza. Es lo contrario a la espiritualidad. Un líder religioso o una enseñanza que no ayude a la persona a liberarse de los temores de todo tipo no es espiritual. No pertenece a la luz, sino a la oscuridad. La enseñanza, el camino, es un proceso de sanación, de liberación, de conocimiento y autodescubrimiento. Para ello, como muchos sabios de todas las culturas y tradiciones han recordado, hay que buscar dentro de uno en el silencio, en la quietud, en la oscuridad del alma. Hay que estar abiertos al misterio, a lo desconocido y a lo nuevo. Hay que dejar atrás todos los apegos, los recuerdos, las teorías y creencias, los deseos, incluso los religiosos, y por supuesto, los temores. El temor a perder la fe, el temor a quedarse solo, desamparado, sin padres, sin apoyos. Hay que estar dispuesto a dejarlo todo, incluido y sobre todo el yo. Esto que, para el ego, el yo, le puede parecer muy terrible, este temor atroz que aparece ante este mensaje de la conciencia, se disuelve cuando se comprende y se acepta, cuando entendemos y experimentamos lo que somos en lo más profundo de sí mismo. Entonces, comprendemos las palabras de los místicos
y la unidad de la espiritualidad. Esto que acabamos de comentar, como os decía antes, podéis encontrarlo más desarrollado en nuestra obra Luz en el Camino, donde hablamos de la envidia y de lo que es el ego. En la obra El Camino de la No Violencia, que es un ensayo muy extenso de más de 500 páginas, donde se explica qué es la violencia, las causas, el origen y las propuestas que hacemos desde la psicología de la conciencia para superarlo. U otra obra un poquito más pequeña, El Camino del Guerrero, donde hablamos de cómo superar el temor para desarrollar la conciencia. Bueno, espero que os haya gustado esto que hemos explicado, que sirva de reflexión y sobre todo de puesta en práctica. Si queréis más información, la podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, Tu Espacio de Salud, en Facebook, Salud Natural y Crecimiento Personal, o si queréis más información directa, la podéis solicitar a través de nuestro correo saludintegradora1@gmail.com. También agradecemos que pongáis vuestros comentarios y por supuesto que os suscribáis a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí.